Buenas noches, a continuación se mostrará la resolución del examen final de Digital Signal Processing. La pregunta 1 sobre sampling, upsampling y downsampling. Se tiene que hacer el gráfico de la magnitud del espectro de Fourier de una señal desde que pasa de analógica a digital, de digital a una reconstrucción ideal analógica. En la primera pregunta, en el primer gráfico se nos puede dar la magnitud del espectro, que va entre menos 500pi a 500pi. Luego este pasa por un impulse train con un periodo de 10 a la menos 3. Entonces, a partir de las ecuaciones, hallamos que luego de aplicar el impulso vamos a tener una repetición periódica del espectro cada 2000 pi. Y es lo que ploteamos en el gráfico a continuación. Entre menos 2000 pi, 2000 pi, abriendo réplicas, por lo cual vamos a tener aliasing. Luego lo que se hace es convertir del impulse trains al tiempo discreto. Para ello se aplica la siguiente fórmula, en el cual a partir del periodo y la frecuencia omega que hemos calculado, se va a repetir periódicamente la señal cada 2pi, y es lo que graficamos aquí. En este punto la gráfica no pierde amplitud. Y tenemos el gráfico entre menos pi a pi y el resto de réplicas. En la siguiente gráfica lo que hacemos es un downsampling, en el cual vamos a reducir 4 veces el periodo de la frecuencia y vamos a apreciar una expansión horizontal. Como podemos ver, esta parte de aquí ha sido estirada hasta estos puntos de acá, con un nuevo rango hasta 2pi, de menos 2pi a 2pi, con un periodo de cada 4pi. El problema aquí es que justamente al aplicar este downsampling, el aliasing, vamos a tener aliasing debido a que las señales que se repiten van a ser modificadas de aquí a acá y de aquí a aquí. Y con ello vamos a tener también una reducción de la ganancia a la cuarta parte producto del downsampling. Luego lo que se hace es un filtro pasabajos con la finalidad de poder eliminar el aliasing y poder quedarnos con un determinado rango de frecuencias. En este caso la frecuencia es de menos pi cuartos a pi cuartos, y ello nos deja haciendo un corte por aquí, y es lo que tenemos en esta señal de aquí. Posteriormente se hace un upsampling en el cual vamos a tener una contracción horizontal y en el cual nuevamente vamos a tener aliasing. Como podemos ver, la gráfica se contrae hasta de menos pi cuartos de pi octavos a pi octavos, y también el nuevo periodo ya no va a ser de 2pi, sino de pi. Como podemos ver aquí, de 0 a pi ya tenemos repeticiones, al igual que aquí y al igual que acá. Luego lo que hacemos es buscar llevar la señal al tiempo a una señal analógica, por lo cual aplicamos con un tren de impulsos y pasamos la señal en términos de omega. Aplicando la fórmula que usamos en la primera parte, llegamos a que vamos a tener un periodo de cada 2000 pi en el cual se va a repetir, y es lo que graficamos aquí entre este rango, y vamos a ver que tenemos algo de aliasing. Finalmente se aplica un filtro pasabajas para poder eliminar el aliasing. Sin embargo, los requerimientos fueron de menos 1000 pi a 1000 pi, por lo cual vamos a poder eliminar estas partes de la señal, pero vamos a aún conservar un pequeño aliasing, por lo cual sería ideal usar un filtro con una frecuencia más baja. La pregunta 2 es sobre digital filters. La pregunta plantea que hay que transformar los polos desde el plano S hasta el plano Z y graficarlos. La pregunta base nos pide usar el método de impulse invariant para poder mapear los polos. Primero lo que hacemos es ubicar los polos que tenemos aquí, y dado que conocemos el radio y el ángulo, podemos expresar los polos de la siguiente manera, como números complejos. A partir de ello, operando, vamos a llegar a que estos son los 3 polos que debemos modificar, y esto como función de transferencia se vería de esta manera. En este punto aplicamos la siguiente fórmula, donde para poder llevar los polos
donde el polo Z es igual a E a la TD por S, que es el polo. En este caso, como TD es igual a 1 y los polos los conocemos, vamos a aplicar la ecuación de la identidad de Euler para poder expresar esto como un nuevo número complejo. Entonces aplicamos una propiedad en la cual separamos los exponenciales que se suman, pueden separarse estando multiplicados. Vamos a tener aquí el radio del número complejo y con ello los valores. Y operando esto tenemos a 0.47 más 0.17 y el polo 2 y el polo 3. Ya con esto, para hallar el ángulo, lo que hacemos es hacer el arco tangente de 0.17 entre 0.47, igual para cada punto, y vamos a llegar a que se nos forma un ángulo de 19,89 grados y menos 19,89 grados. Y con el ángulo y con el radio podemos plotar el primer polo, el polo intermedio y el polo 3, justamente siendo este de aquí y este de aquí. Para el método bilinear, lo que hacemos es reemplazar S por 2 multiplicado por entre el TD, que el TD es 1, entonces queda explicado de esta forma, por 1 menos z a la menos 1 entre 1 a la más z a la menos 1. Partiendo de nuestra función de transferencia, reemplazamos S por este valor en cada tramo. Operamos y nos va a quedar el siguiente polinomial, que ya está en el plano z, en términos de z. Entonces, para hallar los polos debemos igualar esta ecuación a 0. Y al igualarla y plotear la gráfica, vamos a ver que hay un único corte, que es cuando z es igual a 0.485, por lo cual tenemos una pérdida de polos. Y lo ploteamos en este punto. Para la pregunta 5, las preguntas previas fueron omitidas por tiempo. Tenemos un dron que está fotografiando un área. El dron tiene una resolución de 5 bits para cada imagen y ha tomado esta imagen del área de la pista. El problema aquí es que hay un árbol el cual se ve reflejado en estos píxeles de aquí. Como primera pregunta se nos pregunta aproximar la resolución espacial en píxeles por centímetros, considerando que el árbol ocupa un área de 25 metros cuadrados. Dado que esta es el área y es un cuadrado, 25 metros cuadrados equivale a que tenemos 5 metros por 5 metros. Entonces, partiendo de esta relación, vemos que cada 5 metros tenemos 2 píxeles. Entonces, por cada 2.5 metros tenemos un píxel. Nosotros queremos hallar píxeles por centímetros, entonces hacemos una regla de 3. 2.5 metros es igual a 250 centímetros y eso equivale a un píxel. Entonces, en un centímetro queremos hallar cuántos píxeles van a haber. Entonces, x va a ser igual a 1 por 1 entre 250. Y eso nos queda 1 sobre 250 píxeles por centímetros, que si no me equivoco es 0,04. Luego lo que se solicita es aplicar una corrección gamma para poder eliminar los píxeles que se están viendo en el árbol como una zona oscura. Por ello se aplicar esa corrección únicamente a esos píxeles. Por ello aislamos los valores, se nos da que C es 1, Y es 0.5 y esto es la función. Estos son los píxeles que queremos aislar. Lo primero que realizamos hacer es una normalización. Como tenemos una resolución de 5 bits, eso nos da 32, por lo cual dividimos entre 32 todos los bits. Todos los valores, perdón. Aquí aplicamos la transformación gamma, en el cual elevamos a 0.5 y aquí multiplicamos por 1, que es en el caso del C, y nos da estos valores de aquí. Una vez que hicimos la transformación, debemos volver a nuestra resolución de 5 bits, por lo cual multiplicamos por el máximo de la resolución, que es de 32 bits. Y es lo que hacemos acá. En este caso debemos aproximar al valor más bajo, que es 16, 18 y 17, para los bits de acá, los valores de acá. Con ello podemos confirmar que estos valores ahora se camuflan con el entorno, por lo cual podemos decir que hemos eliminado el árbol de la imagen de la pista o de la superficie. En la siguiente pregunta se nos pide elegir la opción que no tiene conectividad, 4 conectividad. Recordemos que 4 conectividad, asumiendo que este es el píxel,
son los vecinos que tenemos acá y aquí, no las diagonales. Lo que hacemos es graficar y este es el píxel de interés y estas son las opciones de los píxeles. Se nos pide elegir cuál no tiene conectividad 4 con este punto. Vemos que este cumple, este también, y este es el único que cumple puesto que está en la diagonal, que no cumple puesto que está en la diagonal, pero ahí esa es la opción que no podemos elegir. Entonces, esta es la que marcamos. Finalmente se nos pide elegir la opción correcta, en el cual en las transformaciones afín vemos que todas las líneas paralelas se mantienen aún paralelas pese a la transformación, puesto que si tenemos una imagen así y luego esta así, este píxel de acá respecto a este sigue manteniendo en punto paralelo. Nos dice que la distancia euclidiana es la única forma permitida para medir distancias entre píxeles, y eso es incorrecto puesto que hay más alternativas, como por ejemplo usar el CityBlock. Las siguientes alternativas quedan descartadas porque tenemos una opción correcta, que las transformaciones herméticas solo involucran cambios en las posiciones de píxeles, también son falsos. Y las transformaciones geométricas de 2 dimensiones pueden definidas por una matriz 2×2, y eso no es cierto puesto que puede aplicar matrices también más grandes. Eso sería todo, gracias.